Buenas tardes, docente y compañeros presentes. En esta oportunidad les voy a exponer mi presentación acerca del comentario. Primero mi título, una mirada a la deshumanización y la esperanzadora realidad. Presentarles a un notorio expositor, su servidor, Gutiérrez Bartolo Miguel, con ayuda y guía de la docente Rodríguez Moreno Rocío Maribel. Primero el índice, un resumen. Primero la presentación de la obra, el tema, el resumen y análisis de esta, luego postura, argumentos y cierre. Ok, comencemos con la presentación. Déjame mostrarles la obra que fue de mi elección. Un señor muy viejo con unas alas enormes del autor Gabriel García Márquez, escrito y publicado en 1968. Ok, comenzamos con el tema. La indiferencia y avaricia humana ante lo extraordinario es el eje central y el punto de partida de nuestra historia. Y comenzamos con el resumen del cuento, hecho con las ideas principales. La primera, un hombre helado aparece en el patio de dos campesinos después de una tormenta. Estos dos campesinos, que viven en un entorno de enfermedad y miseria, son Pelayo y Elicienda, quienes tienen un hijo recién nacido con fiebre, malestar, débil totalmente. Entonces se encuentran a un hombre totalmente decrépito, anciano, con algunos dientes nada más en su boca, apenas pelo en su calva, con alas, con parásitos de la misma humedad de la tormenta, lleno de cangrejos muertos alrededor, dejados de la propia tormenta, y hablando en un idioma que no entienden para nada, y ninguno de los personajes logra entenderlo al final. Luego, la población muestra curiosidad, miedo y rechazo hacia el anciano. Tras días pasados, deciden presentarle este ángel a una anciana, a una señora sabia del pueblo, la cual infiere automáticamente de que este ser con alas es directamente un ángel, así lo llaman. Y según su idea de esta señora, venía justamente a recoger a este niño enfermo que tenía esa pareja. Entonces, con esta idea en la cabeza, y seguramente el fervor de la religiosidad, deciden maltratarlo, tenerlo como si fuera un animal en su corral. A la mañana siguiente, ya todo el pueblo se había enterado de que esta familia de campesinos tenían en su poder a un ángel. Tras pasar días y con el alboroto, llega un clérigo, un padre, el cual tuvo que calmar a la muchedumbre, se acercó a ver al ángel y automáticamente infirió de que no calzaba para nada con la grandeza de los ángeles que decía la Biblia. Entonces calmó a la muchedumbre diciendo de que en realidad el enemigo puede vestirse de oveja, el lobo puede vestirse de oveja, y así el enemigo puede utilizar mentiras, con fábulas, con engaños, como señalando a este anciano para el que le genere rechazo, inclusive. Supongo, quizás, con el deseo de que la turba se disuada, regresan a sus casas en general. Luego, esta familia, con el rechazo que le tenían al anciano y viendo que muchos querían verlo para lanzarle comida, lanzarle basura, lanzarle piedras, decide ponerlo como una atracción, cobrar entrada para que lo puedan observar, le puedan hacer preguntas, y de paso también había gente que no seguía creyendo en él, que le ofrecían comida de ricos incluso, pero él solamente optaba por comer papillas, tal cual anciano. La familia comienza a lucrar con el hombre helado, cobrando entrada a los curiosos. Efectivamente, ellos lograron comprar incluso una mansión más adelante en la historia, logrando vivir de puros lujos, pero aún así teniendo, como acá en la imagen está graficado, al hombre arrastrándose a través de la casa. Y ellos fácilmente podrían estar esperando que simplemente muera, pero no lo ayudaban. Su corral ni siquiera lo limpiaban, a menos de que estuviera tan sucio que ya el olor ensuciara incluso el entorno de su mansión. Luego, el anciano es víctima de trato inhumano. Esto es representado bastante en una parte donde comienza a llegar otra tormenta, donde este hombre ya le empezaban a ver como delirando, gritaba de dolor y lloraba incluso en su idioma que nadie más entendía, hasta incluso en un momento se quedó completamente callado y creyeron que ya incluso se había muerto. Okay. Y su sufrimiento pareció ya haber terminado
cuando de la nada, entre tantos circos, entre tantas atracciones que venían como viajantes a través del pueblo, llega una mujer convertida en araña, la cual desplaza la atención del público, y se trataba de una señorita que desde antes de ser menor de edad había caído en, al parecer, alguna maldición en una salida que había tenido sin permiso de sus padres, y había caído un rayo que la convirtió en araña. Y la atracción de ella era principalmente contar a la gente la miseria y lo miserable que se sentía con su vida. Esto desplazó completamente la atención del público, del hombre que simplemente ignoraba al resto de las personas con una paciencia enorme con respecto a sus actitudes. Con el tiempo, un día, poco a poco va recuperando sus fuerzas, hasta que un día simplemente sin que Presta se diera cuenta, se recupera y vuela lejos, ignorado por todos, excepción de una sola persona que sí lo logra ver, que fue la misma Elicienda, que una vez que lo vio volando se sintió completamente calmada, se sintió tranquila, como si se le hubiera quitado una carga de encima, no solo para ella, sino para él. Y así fue como termina la historia, con él desapareciendo sin volver jamás. ¿Continuamos? Ok, en cuanto al análisis, la parte de analízalo, tenemos lo siguiente. El autor habla en un tono neutro, el cual contrasta bastante con la crueldad con la que detalla bastantes actos durante la obra, así como con un tono irónico, utilizando términos de grandeza, de cosas sagradas, con el trato vulgar que también le daban a esta misma persona, de la cual hablaba con un contraste, con términos de algo sagrado. El autor también critica la deshumanización hacia lo extraordinario, evidencia la indiferencia y la hipocresía, tanto de la sociedad como de la religión misma. El cuento, a su vez, es escrito en un lenguaje sencillo, directo y cotidiano para que todos, inclusive jóvenes, puedan entenderlo, sin palabras rebuscadas ni rebombantes, con descripciones objetivas y detalladas de cada personaje en específico del mismo hombre alado, anciano alado. Como tal, esta obra es un cuento perteneciente al género literario narrativo y perteneciente a la corriente del realismo mágico. Síganme. En cuanto a mi postura, considero que realmente no siempre se demuestra la indiferencia y la avaricia humana ante una presencia desconocida. Esto principalmente porque durante la lectura de la obra sentí que quizás estaba escrita desde una visión muy negativa, muy pesimista de lo que podría ser la sociedad, ya que literalmente ningún personaje se muestra completamente amigable a este anciano. Hubo un momento en que sí, pero era a cambio de algún favor que no nos logró. Gracias. Sigamos, por favor. Ok, yendo con la parte de los argumentos, por favor, compañero, cuando si puede leer este primer argumento. Una experiencia aguda del humano enseña, en el siglo XX, que los pensamientos de los hombres son conducidos por las necesidades que implican sociedad e historia, que el hambre y el miedo pueden vencer toda resistencia humana y toda libertad. No se trata de dudar de esta miseria humana, de este imperio de las cosas y los malvados ejercen sobre el hombre, de esta animalidad. Pero ser hombre es saber que es así. La libertad consiste en saber que la libertad está en peligro, pero saber o ser consciente es tener tiempo para evitar y prevenir el momento de inhumanidad. Este aplazamiento perpetuo de la hora de la traición infima diferencia entre el hombre y el no hombre. Supone el desinterés de la bondad, el deseo de lo absolutamente otro o la pobreza, la dimensión de la metafísica. Levinas, 2002, página 59. Muchísimas gracias, compañero. Para poder explicar esto, empecemos con ciertos términos. Por ejemplo, acá estoy escribiendo bastante que en situación de miseria, en situación de agonía, menciona claramente pero ser hombre hay que saber que es así. No está hablando de simplemente de aceptación y conformismo, sino de aceptarlo y aún así seguir luchando para, como dicen, salir adelante. La libertad consiste en saber que esta está en peligro y apreciarla cuando la tenemos. De este aplazamiento perpetuo de la hora
así mencionando bastante la voluntad misma que nosotros podemos tener a la hora de tomar nuestras decisiones, de elegir mirar a quien necesita de nuestra ayuda o simplemente ser indiferente y pasar de ella. Continuamos. Para el argumento 2, invito por favor a mi compañero Reinaldo que lo pueda leer. La indiferencia expresa falta de interés y de participación emotiva. Es decir, el sujeto tiene una pérdida de iniciativa y una disminución de la reactividad. Supone, además, la ausencia de sentimientos y una distorsión en la expresión de las emociones. López, 18, página 1. Muchas gracias, compañero. Y efectivamente, esa es básicamente la indiferencia, la falta completa de empatía, la falta de solidaridad, de tolerancia. Ignorar completamente al resto, al prójimo. Como acá el hombre termina vacío completamente, ya que realmente la única persona que te estaría interesando eres tú, y hasta podría llegar el momento en que ni a ti mismo te preocupe tu propio bienestar. Ok, para el cierre y relacionado quiero mencionar dos casos donde precisamente el ser humano elige no ser indiferente, como con el MIMEDU, el Ministerio de Educación. Nos invita a todos, invita a todas las familias a cada 2 de abril a vestirnos de color azul y apoyar el mismo autismo, diciendo que el autismo no define una persona, pero nuestra actitud hacia él sí define la sociedad que queremos. Únete a nuestra campaña y ayúdanos a construir un mundo donde todos sepan verdaderos y respetados. Esto sale en su propia página. Como segundo ejemplo, tenemos que en Junín se produjo una operación en 2014 llamada Esperanza, donde un grupo especial de militares fue al plan a Sendero Luminoso a rescatar a varios adultos, niños, menores de edad. Y esto recalca bastante la falta de indiferencia, el apoyo, la empatía, la solidaridad. No excluir por querer los diferentes, no excluir porque se encuentran en miseria, sino quizás mirarlos